El campesino pobre que pactó con el diablo. Mira, compadre, esta historia comienza con Don Justo, un campesino humilde de bajos recursos, de piel curtida por el sol y de manos fuertes, producto de toda una vida de trabajo en el campo. Aunque sus años avanzaban, su espíritu era firme y su corazón lleno de bondad. Cada día se levantaba antes del amanecer, sin importar el clima, para trabajar en su pequeño rancho. Don Justo no solo se encargaba de las tierras, también cuidaba de un pequeño rebaño de vacas que había adquirido durante los años de arduo trabajo. Vivía con doña Rita, su esposa, una mujer de carácter suave y alegre. La viejita ayudaba a complementar los ingresos con su habilidad para hacer tortillas, las cuales vendía en el mercado del pueblo cercano. A pesar de tener poco, Don Justo y doña Rita vivían felices. Pese a tener una vida modesta, ellos sabían que si tenían algo valioso, era su amor mutuo y su fe, que les guiaba y les daba esperanza cada día. La vida de Don Justo y su esposa comenzó a cambiar cuando un día el viejito empezó a sentirse extraño. Comenzó a perder fuerza y a sentir un cansancio profundo que no desaparecía. Al principio pensó que era solo el agotamiento acumulado por tantos años de trabajo sin descanso, pero los días pasaban y su condición empeoraba. Doña Rita, preocupada, no sabía qué hacer. No tenían dinero suficiente para ir al hospital, que se encontraba a varias horas de distancia, y menos para comprar algún medicamento que pudiera ayudarle. En un día de esos, llamaron al médico del pueblo, quien examinó al campesino y le dijo que aunque la enfermedad no era grave, necesitaba medicinas que no estaban disponibles en la zona. Si no las consigue pronto, podría empeorar, le dijo el médico. Sin embargo, lo peor era que no había forma de conseguir las medicinas sin viajar a la ciudad. Un viaje largo y costoso, algo fuera de su alcance. Desesperado, Don Justo pensó en vender sus vacas, su único recurso para sobrevivir. Mientras tanto, doña Rita continuaba con su rutina, preparando las tortillas con esmero, tratando de mantener el hogar. El humilde campesino, sintiéndose impotente, no encontraba una solución. Sus fuerzas ya no eran las mismas, y la enfermedad lo debilitaba aún más. Se la pasaba mirando el cielo, pidiendo ayuda a Dios, pues él y su esposa siempre fueron personas muy devotas. Le pedía una señal, un respiro, algo que lo ayudara a salir de esa dura situación. Ayúdame, Dios. He trabajado duro tantos años y no he logrado nada. Ahora no soy capaz de sobrepasar la más mínima dificultad. Y todo porque he fracasado toda la vida. Fue entonces cuando todo comenzaría a cambiar. Esa misma tarde, casi al anochecer, Don Justo salió al campo a revisar el ganado, su mente llena de pensamientos sobre cómo solucionar su situación. Mientras miraba a su ganado, la lluvia empezó a caer sobre su sombrero. El viejito se dirigió a su casa, pero de repente, entre la penumbra, una figura apareció frente a él. Era un hombre alto y delgado, con una presencia inquietante. La lluvia parecía detenerse a su alrededor, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Don Justo no pudo evitar dar un paso atrás. Se sentía temeroso y algo confundido. Jamás había visto a alguien así. El hombre extraño estaba envuelto en una capa oscura y de su rostro, apenas visible,
Destacaban unos ojos que brillaban con intensidad en la oscuridad. La figura avanzó lentamente hacia él y con una voz grave y una extraña amabilidad le dijo: «¿Qué te sucede, amigo? Pareces haber tenido más que solo un mal día». Don Justo se sentía confundido y aunque estaba algo nervioso, no pudo evitar preguntar: «Buenas noches, amigo. ¿Quién es usted? ¿En qué puedo ayudarle?». La figura oscura, sin perder la calma, respondió: «Solo soy alguien que puede sentir la desesperación de la gente, compadre. Sé que tienes problemas y si me cuentas, tal vez yo podría ayudarte». Don Justo no sabía qué pensar. En su mente, un torbellino de dudas y miedos se desataba, pero también una chispa de esperanza. Recordó las noches de oración, las súplicas a Dios, y en ese instante sintió que tal vez esa era la respuesta que había estado esperando. «Mi vida es un fracaso, patrón. He trabajado por tantos años y no he conseguido nada en esta vida. Tengo casi 80 años. Me siento débil y enfermo y no tengo dinero ni para mis medicinas». El hombre misterioso sonrió levemente, una sonrisa fría y enigmática, y le contestó: «Yo puedo darte todo lo que necesitas, amigo campesino. Dinero, abundancia y comodidad. No tendrás que volver a trabajar. Solo mírate. Tu cuerpo te pide descanso a gritos. Si aceptas mi ayuda, tendrás la vida que tanto has soñado». En su inocencia y con el corazón lleno de esperanza, Don Justo creyó que todo eso era una ayuda enviada por Dios y sin pensarlo demasiado, aceptó. «Eso sería una bendición, mi estimado amigo. Mi esposa y yo vivimos solos. No necesito mucho. Solo lo necesario para que ambos tengamos una vida digna hasta el día que nos toque partir de este mundo». Aquel sujeto mostró una sonrisa aterradora y le indicó al campesino: «Escúchame bien, compadre. En estos días te llegará un pequeño regalo de mi parte. No debes buscarlo. Yo mismo lo pondré en tu camino. Con eso resolverás tus problemas y vivirás sin preocupaciones». «Gracias, patrón. Es usted muy buena persona al querer ayudar a este cristiano. Dios le pague por su generosidad y desde ya le agradezco de todo corazón», respondió Don Justo, casi derramando una lágrima de felicidad. El hombre aterrador volvió a sonreír de forma macabra y concluyó: «No te creas, compa. Al final tienes que hacer algo por mí. Pero no te preocupes por eso ahora. Solo disfruta de lo que queda de tu vida. Te deseo buena suerte». Con esas palabras, aquel sujeto desapareció frente a los ojos del campesino, dejando tras de sí una sensación extraña en el aire. Don Justo se quedó ahí, lleno de esperanza después de lo pactado, pero sin tener idea de quién era en realidad aquella figura y sin comprender lo que realmente acababa de pasar. Sin imaginar las consecuencias que esto traería, Don Justo llegó a casa, donde su esposa lo esperaba preocupada por su tardanza. El viejito le contó lo sucedido y doña Rita no podía creerlo. Pero esa noche ambos manifestaron su fe, pues era la señal que habían estado esperando. Al día siguiente, Don Justo se despertó temprano, como era costumbre. Mientras doña Rita se encargaba de las tortillas, él decidió salir a revisar el campo y su ganado, como siempre lo hacía. En el camino, notó que algo raro estaba ocurriendo.
en la parte trasera del corral, encontró a una de sus gallinas, sin vida. El campesino decidió cavar para enterrarla. Sin embargo, a medida que cavaba, su pala golpeó algo duro. Cuando retiró la tierra para ver de qué se trataba, quedó completamente paralizado. Era un pequeño cofre de madera con detalles tallados a mano. Al abrirlo, sus ojos se abrieron como platos. Dentro del cofre se encontraba un montón de oro, joyas y varios objetos de mucho valor. Don Justo no podía creer lo que veía. Con manos temblorosas, levantó el cofre y comenzó a caminar de vuelta a la casa. Rita, encontré esto en el campo, cerca de los corrales. Es oro, monedas y joyas. Es un milagro. Doña Rita se mostró sorprendida pero feliz y comenzó a llorar de emoción. Ambos pensaron que finalmente sus oraciones habían sido escuchadas, que la ayuda que habían estado pidiendo había llegado de manera asombrosa. Gracias, amigo. En realidad nos ayudaste. Eres un ángel, dijo don Justo, mirando al cielo. Ambos se abrazaron, con lágrimas de felicidad, sintiendo que su vida, por fin, tomaría un giro favorable. Sin embargo, no sabían que este hallazgo traería consigo algo mucho más oscuro y peligroso. Esa misma noche, ambos viejitos se preparaban para dormir y todo parecía normal. Pero algo extraño empezó a ocurrir. Se comenzaron a oír pasos, como si alguien caminara dentro de la casa. Doña Rita se tensó al escucharlo, pero pensó que podría ser el crujir de la madera o el viento. Sin embargo, el ruido aumentó, y lo que parecía ser pasos se acompañó de gritos aterradores, como si alguien llamara en la oscuridad. Don Justo, preocupado, se levantó para investigar. Caminó por la casa en silencio, revisando cada rincón, pero no encontró nada. Cuando salió a la puerta para revisar el exterior, algo lo paralizó. En la oscuridad, a pocos metros de la casa, una figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, vestida con harapos sucios y con una mirada vacía que parecía atravesar su alma. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos grandes y oscuros brillaban con una intensidad aterradora. Temblando de miedo, el humilde campesino le habló. «Buenas noches. ¿Quién es usted? ¿Y qué desea?» La mujer se acercó lentamente, como si flotara, y entonces respondió con una voz rasposa y fría. «Has vendido tu alma al diablo. Ese tesoro y esta finca están malditos, y toda esta energía oscura me ha traído hasta aquí». Don Justo quedó aterrorizado. No sabía qué hacer, ni qué significaba todo aquello. La mujer espectral soltó un grito completamente escalofriante y desapareció del lugar, dejando al campesino paralizado, sin poder dar ni un paso. Cuando se calmó un poco, se sentó junto a doña Rita, quien lo miraba con angustia. Don Justo le contó a su esposa lo que había visto, y juntos llegaron a una aterradora conclusión. Lo que habían recibido no parecía ser una bendición de Dios, sino un engaño del diablo. Al día siguiente, don Justo decidió hablar con el sacerdote del pueblo. Le contó todo lo que había pasado, con la esperanza de poder recibir ayuda y así liberarse del pacto. Pero mientras se llevaba a cabo la conversación, un pueblerino logró escuchar todo acerca del tesoro
y esparció el rumor en las cantinas de los pueblos vecinos. Muchas personas hablaban de lo sucedido, hasta que la noticia llegó a oídos de un hombre malvado. Un malhechor que se interesó en el oro, junto con un grupo de malvados, idearon un plan para meterse al rancho de los ancianos. Esa misma noche, los sujetos llegaron a la pequeña finca. Los ancianos no tuvieron más opción que entregarles el cofre con el oro. Pero justo en ese momento ocurrió lo inesperado. Los ladrones se retiraban con el cofre en su poder, creyendo que había sido una tarea fácil, cuando de repente una figura apareció frente a ellos. Era la misma figura de antes, era el mismo diablo, pero esta vez su apariencia era más siniestra y aterradora. «Suelten ese cofre ahora mismo», dijo el demonio, con una voz que parecía salir del mismo infierno. Los malhechores se paralizaron de miedo. Un terror indescriptible se apoderó de sus cuerpos y sin mediar palabra comenzaron a correr, huyendo en todas direcciones, dejando atrás el oro que habían tomado. Don Justo y doña Rita, sin poder comprender lo que sucedía, se quedaron en el porche. Pero la anciana, invadida por el miedo, entró a la casa. Don Justo intentó acercarse al diablo, pero antes de que pudiera hacer algo, el ser oscuro lo miró fijamente y le dijo con una voz sombría: «¿Qué es lo que pasa, campesino? Este tesoro te pertenece. ¿Por qué no lo usas? Si no haces nada por mejorar tu vida, el pacto no tiene ningún sentido». Con el corazón acelerado y lleno de arrepentimiento, don Justo se arrodilló ante el ser oscuro y, derramando lágrimas de sus ojos, le dijo: «Perdóname, por favor. No sabía que se trataba de un pacto oscuro. No sabía que se trataba del diablo. Nunca creí que estaba vendiendo mi alma. Pensé que se trataba de una bendición». El diablo lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad del campesino. «No hay manera de retroceder, compadre. Si fuiste ingenuo, no es mi problema. Es demasiado tarde para arrepentirse». En un acto de desesperación, don Justo insistió: «Por favor, rompe el trato. No he tocado el tesoro. Llévatelo todo. Pero por favor, déjame vivir tranquilo los últimos días que me quedan». El diablo lo miró con una expresión que no reflejaba misericordia, pero sí cierta indiferencia. «Escúchame atentamente, campesino. Te daré una segunda oportunidad. Me llevaré el tesoro y el trato quedará anulado. Solo porque veo que de verdad no tenías idea de lo que estabas aceptando. Un pacto así no tiene ningún valor. Pero no creas que no habrá consecuencias. Quedarás condenado junto con tu esposa. Vivirán en la miseria. Serán pobres para siempre sin importar lo que hagan. Sus vidas serán más difíciles que antes. Y no deben aceptar caridad de nadie, porque si lo hacen, yo mismo vendré por ti». Don Justo no lo pensó dos veces y asintió. «Sí, acepto. Ya no me importa nada. Solo quiero vivir tranquilo. Haz lo que debas hacer». Con esas palabras, el diablo desapareció en la oscuridad, dejándolos con una sensación de vacío y desesperación. Los ancianos, temblando, se dieron cuenta de que sus vidas no volverían a ser las mismas, pero estarían libres de toda maldición. Don Justo y doña Rita siguieron adelante con sus vidas. El sacerdote bendijo su rancho,
purificando el mal que los había acechado. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, compraban las tortillas de Doña Rita. No se trataba de caridad, sino de apoyo genuino a su labor. Con el dinero que ganaron, pudieron finalmente comprar las medicinas que don Justo necesitaba, y él ayudaba a su esposa en todo lo que podía. Aunque vivieron en la pobreza, con muy poco, lograron salir adelante. Vivieron sus últimos años en la tranquilidad de su hogar, rodeados del cariño de su comunidad y libres de toda manifestación oscura. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comenta qué parte te ha parecido interesante y no olvides suscribirte a mi canal.